Buenos días a todos. Es martes y estamos en la sección de Kabbalah. Soy Alicia McDonald, su servidora, de regreso después de 3 semanas que estábamos viendo los Vedas. Estamos en Conciencia Planetaria, Planeta 2013. Bueno, pues retomando el tema de los Vedas, que es muy rápido porque ya explicamos el Ramayana, y los Vedas es como una recopilación que hizo un rishi. Un rishi es un sabio, que ese rishi se llama, como es compilador, se llama exactamente, el nombre es Vyasa. Algunos estaba yo leyendo que alguna gente dice, los recopiló Vyasa. Pues no era su nombre Vyasa. Vyasa quiere decir recopilador. Y entonces es Vyasa Veda. O sea, recopilador de los libros de los Vedas. ¿Qué significa Veda? Pues Veda significa conocimiento. Conocimiento. Este libro de los Vedas están divididos en 4, que es el Rig Veda, que habla sobre las estrofas. Bueno, eso dice, pero en realidad nos está hablando de vehículos espaciales todo el tiempo. El Yajur Veda de las fórmulas. El Sama Veda, que es uno de los más interesantes junto con el Rig Veda, perdón, nos habla dice aquí, de melodías, pero no son de melodías, En realidad todo el tiempo nos está hablando de astronaves y de radiaciones. Entonces, y luego sigue el Atharveda, que ese es lo que pertenece a la clase sacerdotal. Bueno, los Vedas se compiló hace 1500 años aproximadamente. Obvio que no fueron escritos en esa época. Son antiquísimos. Quizá estén como en la época del Ramayana. ¿Por qué? Porque el Ramayana, acuérdense que nos habla de viajes interestelares, y exactamente el Rig Veda y el Sama Veda nos hablan de los viajes interestelares, de las naves. Sobre todo el Sama Veda se dice cómo se construían. Es un tratado de ingeniería de astronaves. Entonces, bueno, también hemos visto que, por ejemplo, todos los Vedas, fíjense, no se conocieron hasta el siglo XVIII en Europa. En realidad había pues un escaso interés de parte de los ingleses, que eran los países dominantes, ¿no? Colonialistas que existían en el siglo XVIII. Pero, sin embargo, ya para el siglo XIX, encontramos a Polier, a Wilkins, a William Jones, muchos ingleses y americanos hasta la fecha, que empiezan a dar a conocer, a transcribir y a interpretar los libros de esta cultura védica. De la cultura védica, que es la cultura de los Vedas, saber o conocimiento. En el sánscrito es Veda precisamente. Esta es la religión, esta religión la védica era previa a la religión actual en el pueblo hindú. Bueno, ¿qué más hablaremos? Bueno, se sabe que era de cultura aria, pero también eso yo no lo tomo muy en cuenta, porque el término indoario, inclusive muchos antropólogos están en la duda de decir, bueno, ¿a qué aplicamos ario? Porque esa fue una creación de este loco Hitler, ¿no? Entonces dijo, no, pues como ario, indoario, es un término que se creó a principios del siglo XX o finales del XIX, pero en realidad
pues no se puede pensar. Había clanes nada más, clanes. Y se supone inclusive, la parte de los Vedas fueron escritos por clanes a través de los siglos, de los miles de años. Entonces, en los Vedas, los dioses principales, fíjense, son Indra, Uritra y Agni. Agni quiere decir sol o luminoso. Indra está en la mitología hindú pintado de azul. Y estos dioses son gigantes, fíjense, son gigantes. En realidad, esa es una incógnita que hay. Dice, bueno, hubo gentes azules como Indra. O sea, Indra era un gigante azul. Y si recordamos el Ramayana, la pelea que hubo contra los habitantes de a las culturas antiguas, también nos dice el Rig Veda, sí, hubo una gran guerra en la cual Indra, que era un dios, peleó contra los gigantes que estaban asolando a los habitantes de la tierra. Bueno, aquí tenemos una gran incógnita. Decimos, si el hombre fue creado por Dios o los dioses a imagen y semejanza de ellos, pues entonces éramos protegidos por esos dioses o ese Dios, ¿no? Pero después acuérdense que en la Biblia hay un pasaje que dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, cohabitaron con ellas. Eso dio lugar al nacimiento de gigantes y los héroes de la antigüedad. Bueno, en este caso estaría Hércules, por ejemplo, y algunos otros de la mitología griega. Pero resulta que en el Rig Veda y en el Samveda encontramos que gigantes como Indra está peleando contra otros gigantes que están comiéndose o matando a los humanos que no son de 3 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues parece que hubo una guerra muy en todo el orbe donde se dieron a exterminar a los gigantes. Pero los gigantes era una aberración genética porque algunos extraterrestres habían tomado mujeres de las que habían sido creadas por ellos mismos. Entonces la guerra fue contra esa raza que salió con deficiencia mental, mutaciones genéticas terribles. Entonces, eran errores genéticos inclusive. Esos gigantes tenían un ojo, acordémonos de Polifemo, tenía un ojo, ¿no? Todavía se dice que el último lo mató Sansón, a Goliat, pero eran medios brutos, era gente brutal en sí y eran aberraciones genéticas. Claro, si nosotros analizamos y vemos que los dioses nos crearon, no sé, hace 60 millones de años, dice el Ramayana, ¿verdad? Si nos cuidaron, nos crearon para estar aquí precisamente de su genética cuidada, pero luego otros desobedecieron la orden y empezaron siglos después pues, a tomar mujeres y vinieron las aberraciones genéticas. Entonces suponemos que ellos, Indra, Uritra y Agni, vinieron a luchar en realidad contra esos gigantes que causaban un daño a los seres que ellos habían creado. Entonces, bueno, por un lado, descansa pensar que si Dios o los dioses nos hicieron a imagen y semejanza de ellos, bueno, nos han cuidado, ¿no? Nos han cuidado y nos han
protegido. Hay una palabra, por ejemplo, que a mí me saca me da una luz en todo esto, porque dice que hay una palabra para decir piloto exactamente y otra palabra para decir nave. Entonces, aquí en las historias del Mahabharata y de todo esto, los mantienen como si fueran personas, pero no son personas, son pilotos, ¿no? Son los pilotos de tales ingenios. Bueno, los Vedas nos hablan, fíjense, de los cielos como espacio, el exterior del planeta. ¿Ustedes se imaginan que alguien hace, no sé, 60 millones de años o 1,5 millones de años, 85,000 años, nos esté hablando de el espacio exterior del planeta? Los carros que pueden surcar los cielos, los pilotos de tales ingenios, de tales naves, y la intervención de seres en la Tierra, o sea, seres extraterrestres. Todos estos libros nos han dejado un testimonio junto con la Biblioteca Criptolítica del Dr. Cabrera de Perú. Nos están diciendo que hubo otras humanidades, que fuimos creados por ellos y que hubo otras humanidades, que la historia de la Tierra es antiquísima. No se queda ni en 10,000 años. Se supone que la Atlántida, o la Atlántida o lo que haya sido, se hundieron por un movimiento terrestre causado, pues no sé, por el magnetismo, porque la Tierra es un ser vivo que cada determinado tiempo tiene esos movimientos. Se dice que ha habido 6 inversiones del eje terrestre, de los polos. Hay datos en Egipto donde dicen que el sol sale ahora por donde antes se metía. Y no podemos ignorar todos estos escritos, todas estas cosas, porque si sobrevivió la humanidad anterior, fue porque tomaron providencias. Sabemos que tenemos la fuerza y la energía del poder mental. Sabemos que podemos cambiar todas las cosas. Y sabemos que, dado el caso, mejor es estar preparados, no alarmar, no es eso, es tener conocimiento. Tener conocimiento. Nos han tenido con los ojos vendados 2,000 años y más. Es tener conocimiento para ponernos a salvo. Pues les agradezco mucho cualquier comentario a la página de Facebook, el Árbol de Alicia, su servidora. Cualquier duda que tengan, con gusto la aclararemos. Para el próximo programa tengo programado algo que se llama Amnesia de la Humanidad, precisamente tocando la última parte de esta presentación, el por qué la humanidad no quiere recordar las cosas. Y bueno, contribuyen a eso muchísimos elementos de poder, sobre todo. Muchas gracias, les deseo un feliz semana de principio de Navidad y que la paz reine entre nosotros. Lamento lo de los chicos de Ayotzinapa. Nuestro corazón está adolorido, como el de todos los mexicanos. Buenos días y que Dios los proteja o los dioses los cuiden.